Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana a este espacio de Bajo la Sombra del Omnipotente del día de hoy, jueves 28 de julio del año 2020. Quiero invitarle en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y dice de la siguiente manera, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Juan 5, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a orar en esta dirección, bajo este versículo, donde Jesús le dice a los judíos, en respuesta a su persecución, después de haber levantado al paralítico de Betesda. Recordemos que había sido hostigado por el hecho de haber, según ellos, según los judíos, haber quebrantado el día sábado. Se impresionaron más de haber quebrantado una de las tradiciones que ellos tenían, más que alegrarse por el milagro en sí. Y por eso Jesús tiene que responderles: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sin embargo, hay que entender qué fue lo que quiso decir el Señor con esa expresión. Vamos a orar en esa dirección, de que el Señor sigue trabajando. Él no está en cuarentena, Él no está confinado. Él sigue trabajando en su vida y en la mía. Aunque a veces pareciera que como que no está obrando, pero sí está obrando, sí está trabajando, sigue trabajando. Y vamos a orar en esa dirección, del capítulo 5 de Juan, versículo 17. Lo repito una vez más. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, cuando recordamos los primeros textos de la palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia, dice que tú creaste todas las cosas. Y dice que en la manera sistemática como tú ibas creando, ibas dando un dictamen de cómo te iba quedando la obra que estabas haciendo. Dice que cuando cada día terminabas de hacer una labor, por decirlo de alguna manera, de crear algo nuevo, dice el texto, y vio Dios que era bueno. Cada cosa que tú ibas creando, Señor, en cada detalle, tú dabas un dictamen, tú dabas una declaración, tú dabas un calificativo, y era que todo lo que tú estabas creando era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Por último, Señor, creas al hombre y te tomas el trabajo de no crearlo con tu palabra. No dijiste hágase un hombre, sino nos dice la Escritura que tú te tomaste el trabajo de con tus propias manos crear el hombre. Y no solamente eso, sino que soplar tu propio aliento sobre el hombre, el hálito de vida, darle vida. Y no solamente eso, sino que además de eso, tú dices que después de que creó al hombre, vio que era bueno, y no como el calificativo que se le dio a las demás criaturas. Sencillamente dice que era bueno y en gran manera, y que fue hecho a imagen tuya y semejanza tuya, Señor. Pero tristemente, Señor, el mismo hombre decidió por voluntad propia, Señor, dejar de lado el plan que tú tenías para él de vida
y creó su propio plan de muerte. Dejó de seguirte a ti por adorarse a sí mismo, por adorar las criaturas más que al Creador. Y Señor, sin embargo, aunque dice el texto en Génesis que tú descansaste en el séptimo día, y ese descanso no era consecuente con que te hubieras cansado, no es que hubieses quedado fatigado de haber de haber hecho toda la creación, no es que necesitaras descansar porque quedaste extenuado después de 7 días de trabajo, no, sencillamente cuando dice que tú descansaste, quiere decir que todo fue completo, que todo lo que tú te propusiste hacer, lo creaste, que no se quedó detalle sin haber sido creado, que no se quedó cosa que tú no te hubieras propuesto hacer sin haberla hecho. Es decir, cuando dice que descansaste en el séptimo día, nos está dando a entender de que toda tu creación fue completa, toda la creación completa, no escapó detalle, no quedó nada por fuera. No es que después de el séptimo día tú hubieras dicho, ay, se me olvidó hacer tal cosa. Como a veces a nosotros se nos olvida algunos detalles cuando construimos una casa, cuando hacemos un mueble, cuando construimos algo. A veces cuando nos damos cuenta, ay, se me escapó este detalle. A ti no te ocurrió eso. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste, Señor, completo, pleno. Y cuando hiciste al hombre, igual, pleno, completo. Y sin embargo, Señor, en ese permiso que le diste al hombre de tomar sus propias decisiones, de seguirte, de amarte, de adorarte, pues el hombre, Señor, ya sabemos, Padre amado, tomó la mala decisión de adorarse a sí mismo y sacarte a ti de su vida, de sus propósitos, de sus planes. Y el hombre creó sus propios planes y, Señor, pues el mismo Señor dijo que separados de ti nada se puede hacer. Y por eso es que el Señor habla aquí a los judíos. Mi Padre hasta ahora trabaja. Es decir, tú te diste cuenta, Señor, que nosotros los seres humanos pisoteamos tu obra. Qué tremendo eso. Lo que tú hiciste, lo cogimos a patadas. Pateamos la lonchera. Todo lo que tú hiciste que era bueno, lo cogimos y lo volvimos añicos. Lo distorsionamos, lo infectamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Lo dañamos, lo destruimos. Algunas veces no te has puesto a pensar, tú que estás al otro lado, por qué el ser humano tiene la tendencia a dañar las cosas. Uno siembra un árbol, un jardín, y la gente tiende a pisarlo, a dañarlo. Los presidentes, los gobernantes de las ciudades construyen algo bonito para adornar la ciudad, pero cuando tú te das cuenta el vandalismo raya, daña, destruye. Es una mentalidad dañina, destructora. Bueno, eso está ahí desde el principio. El Señor allá en Génesis 6 dijo que Él vio que los designios de los pensamientos del hombre eran solamente de continuo lo malo, hacer lo malo. Somos malos por naturaleza, somos malos. No hay hombre bueno, no hay ningún justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Señor, y por eso es que tú empezaste de nuevo a trabajar. Es decir, te enchicharronamos, Señor. Te volvimos a dar trabajo. Te volvimos a poner, Señor, trabajo. Señor Dios de la gloria. Al ver que el ser humano, Señor Dios de la gloria, ahora tiene que trabajar una tierra que fue aborrecida por ti por causa de la maldad del hombre, que tiene que sufrir ahora, que tiene que ahora entrar en una nueva dimensión, no en el plan que tú tenías para el ser humano. El plan tuyo, Señor, no era que nos diera coronavirus. El plan tuyo no era que los hombres murieran. El plan tuyo no era que sufriéramos. El plan tuyo no era que las relaciones en los hogares fueran distorsionadas, los padres contra los hijos. No, ese no era tu plan. El principio de todo era bueno. La Biblia dice claramente en las primeras hojitas, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. No es culpa de Dios que estemos viviendo el mundo que estamos viviendo. No le eches la culpa a Dios. No es culpa de Dios que estés viviendo la situación que estás viviendo. No es culpa de Dios si tú de pronto le reclamas a Dios y le dices, pero si yo oro, pero si yo ayuno, pero si yo cada mañana me conecto, pero si yo le sirvo a Dios, pero si yo soy pastor, pero si yo tengo una iglesia de 3,000 miembros, pero si yo hago cosas grandes para Dios, entonces ¿por qué sufro? ¿Por qué? Bueno, eso no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que ha distorsionado todo lo bueno para que el hombre lo disfrutara.
Dios le entregó al hombre, le dijo, tome mi creación, adminístrela, señoree sobre toda la tierra, sobre toda mi creación, se la entregó buena. Dios no le entregó algo dañado al hombre. Dios le entregó una creación buena, dice que todo era bueno y se lo entregó al hombre. Allá están las primeras hojitas de Génesis, léalo. Allá están las primeras páginas, donde el Señor le dice al hombre, dice, tome, gobierne la tierra. Y dice que se la entregó buena. Vio Dios que era bueno y se lo dio eso bueno, pero el hombre lo cogió y lo volvió añicos. Y ahora le echamos la culpa a Dios. Ese es el bendito problema, que los seres humanos ahora culpamos a Dios de nuestra situación. ¿Y por qué Dios? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite? Dios ha sido bueno, mi hermano, y el problema no ha sido de Dios, el problema ha sido del ser humano, que hemos pisoteado, cogido a patadas, hemos vuelto añicos lo que Dios nos entregó. Y por eso es que viene el sufrimiento, por eso es que entró la muerte, por eso es que entró todo el pecado, por el pecado entró la maldad y entró todas las situaciones que estamos viviendo. El sufrimiento no estaba dentro de los planes de Dios, y sencillamente el Señor vuelve a trabajar, sigue trabajando en esta humanidad, se sigue involucrando en el ser humano, en su sufrimiento, aunque no era cuestión de Dios de tener que involucrarse otra vez a trabajar con el ser humano, de no le correspondía a Dios, porque Dios ya había hecho todo lo que había creado. Cuando dice que descansó, él vio que todo era bueno y se lo entregó al ser humano, pero cuando vio que el hombre destruyó todo lo que Dios le había dado, que era bueno, pues Dios tiene que volverse a involucrar, Dios tiene que volver a trabajar, Dios tiene que volver otra vez de nuevo a involucrarse en el ser humano para ayudarle en sus sufrimientos, para ayudarle en su necedad, para que todo aquello en lo que el mismo hombre se ha metido, ahora ayudarle a solventar en las situaciones en las que él mismo se ha metido. Y sin embargo, el Señor sabe que la consecuencia de todo esto se llama el pecado y por eso trató con ese problema y envió a su Hijo para morir, para destruir con el pecado, para acabar con el pecado. El Señor Dios de la gloria. Pero tal vez tú en esta mañana te preguntas, bueno, y si Cristo vino a acabar con el pecado, ¿por qué todavía sigue la maldad? Bueno, ¿sabes por qué? Porque te está dando la oportunidad a ti y me está dando la oportunidad a mí de que nos arrepintamos delante de Dios. Por eso es que no ha intervenido su mano. Pero va a llegar un día en que el Señor va a impartir su juicio y todas las cosas van a ser como en el principio. Como en el principio, donde todo era bueno. Tiene que el Señor ser justo y siendo justo tiene que impartir su justicia, su juicio sobre esta humanidad. Y si hoy el Señor sigue trabajando es porque está llamando a los hombres al arrepentimiento. Te está llamando a ti a que te arrepientas. Me está llamando a mí a que me arrepienta. El Señor sigue trabajando. Y yo trabajo, dijo Jesús. Y yo trabajo, dijo Jesús. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo. Sigue trabajando, salvando vidas, salvando personas, para que no se vayan a una eternidad, para cuando el Señor diga, bueno, llegó la hora de impartir los juicios sobre esta tierra, tú y yo podamos estar allí siendo justificados, podamos estar allí siendo redimidos, podamos estar allí siendo perdonados, podamos estar allí, hablando de otras palabras, siendo salvados de sus mismos juicios. Por eso el Padre sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí, pero no para suplirnos los caprichos, pero no para suplirnos nuestras necedades. Sigue trabajando para que no te pierdas, para que tengas vida eterna, para que yo no me pierda, para que tenga vida eterna, para que nuestras familias no se pierdan, para que tengan vida eterna. Para eso sigue trabajando el Señor. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el Señor sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí, sigue convenciendo a través de su Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio a esta humanidad necia, a esta humanidad terca, a esta humanidad que aborrece a Dios, a esta humanidad que no quiere saber de Dios. El Señor sigue trabajando en ellos por medio de su Espíritu Santo. Sigue, Señor Dios de la gloria, convenciendo de pecado, sigue convenciendo de justicia. Cristo vino a completar una obra de salvación en la cruz. El Señor, es decir, cuando vio que el ser humano había pecado, que se había pisoteado todo lo que él había hecho, que era bueno, Dios mismo dice, ahora hay que solucionar este problema. Y la única forma, es decir,
que este ser humano que ha venido a pisotear mi justicia, mi santidad, que la ha tenido en poco, que no puede ser tolerada, que no puede ser pasada por alto, que ese pecado, esa infracción debe ser castigada. La paga del pecado es muerte. Esa infracción no la puedo soportar, esa infracción no la puedo tolerar, dice el Señor, porque si yo tolerara esa infracción, yo sería un Dios alcahuete para esta humanidad, yo sería un Dios injusto, y porque soy justo, tengo que volver a hacer que esa justicia que ha sido quebrantada, que esa justicia que ha sido pisoteada por el ser humano, esa justicia que demanda castigo sobre la desobediencia, tiene que ser suplida. Y Jesús, o Dios mismo, a través de su Hijo, tiene que suplirse su misma justicia que no tolera el pecado, y porque el pecado tiene que ser castigado, ese castigo fue impartido en el Hijo. Por eso Jesús dijo, yo también trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo he venido a buscar y salvar lo que se perdió. Yo he venido a poner las cosas en orden. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna y vida en abundancia. El Señor fue claro en lo que vino a hacer, conforme a los propósitos de Dios. El Señor no mandó a su Hijo para arreglar neveras. El Señor no envió a su Hijo para que tú tengas más plata. El Señor no envió a su Hijo para que tú tengas vida holgada. El Señor no envió a su Hijo para que tú vivas caprichosamente aquí con los lujos de este mundo. El Señor envió a su Hijo para salvarte, mi amado, de sus propios juicios, de Él mismo. Cuando Dios diga, ya estoy cansado de esta humanidad, bueno, llegó el momento de impartir el juicio, entonces allí es donde el Señor te quiere salvar, donde el Señor no quiere que tú estés dentro de ese juicio, porque dice la Escritura, oh Dios de la gloria, que aquellos que creyeron, Dios de la gloria, el Señor les dio vida eterna, no han sido condenados, pero los que no quisieron creer ya han sido condenados, porque no creyeron en el Hijo de Dios, porque ese es el mayor pecado de la humanidad, la incredulidad, el endurecimiento de su corazón, la necedad, la terquedad, el querer desafiar a Dios, el querer sacar a Dios de su vida, de su camino, de sus planes. Dios no está en su agenda. Dios ha salido de los hogares, de las familias, de los gobiernos, de las vidas, de los hombres. Y el ser humano quiere, como en el principio, ser Dios de su propia vida, tomar sus propias decisiones y Señor Dios de la gloria. Pero un día tú vendrás. Un día tú, Señor Dios de la gloria, ya no vas a venir a salvar, ya no vas a venir a decir al hombre, sigue habiendo oportunidad, voy a morir otra vez por ti, voy a ir otra vez a la cruz por ti. No, llegará un día en que tú mismo, Señor Dios de la gloria, ya no vendrás, Señor Dios de los cielos, como Salvador, vendrás como juez, ya no vendrás a que te pongan una corona de espinas, vendrás con una corona de gloria, dice que vendrá con una diadema, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, ya no vendrás a montarte en un pollino, en un burrito chiquito para entrar a Jerusalén a morir, sino que vendrás en un caballo blanco, Génesis 19, y vendrás, Señor Dios de la gloria, con la insignia que viene el Señor de señores y el Rey de reyes, y a tomar las riendas de este mundo de nuevo. Señor Dios de la gloria, mi Padre trabaja, dijo Jesús, y yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo, trabajando en pro de esta humanidad, en pro de esta humanidad, en pro de esta humanidad, no para que amontonen más dinero, sino para que, Señor Dios de la gloria, tengan vida eterna, para que tengan vida eterna. Algunos dicen que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará. Lógico que sí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Será ese día cuando todo será completo. Será ese día cuando todo será pleno. Será ese día cuando todo será, Señor, llevado a cabo en plenitud. Señor Dios de la gloria, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando tú te manifiestes, seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como tú eres. Y el que tiene esa esperanza en ti, dice que se purifica a sí mismo como Él es puro. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre Santo, a entender el lenguaje tuyo, tu lenguaje, el lenguaje que está en las Escrituras. Y lo dice en el libro de Juan, Señor Dios de la gloria, que aquellos líderes religiosos no entendieron su lenguaje, no entendieron tu forma de hablar, no lo comprendieron. Señor, cada vez que tú hablabas, Señor, para hacerte evidente como el Mesías,
como el Mesías esperado, como el Salvador del mundo. Señor, cada vez que tú hablabas, esto hacía que el odio de los judíos creciera más, esto hacía que el odio de los líderes religiosos creciera más, y hoy sucede lo mismo. Cada vez que se habla de ti, Señor Dios de la gloria, Padre amado, es como si a la gente se le echaran escorpiones en los zapatos, es como si a la gente se le echaran, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, situaciones de aceite caliente, Padre amado. A la gente hoy no tolera que se les hable de Dios, no les gusta que se les hable del Dios justo, del Dios justo. A la gente le gusta que le hablen del Dios bonachón, de ese Dios viejito bonachón que anda repartiendo regalos a todo aquel que le pide. Ese Dios todo el mundo lo quiere. Pero no, Señor, hay que entender que tú eres un Dios justo que demanda santidad, un Dios justo que demanda justicia de los hombres, un Dios justo que, Señor Dios de la gloria, no tolera el pecado, que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, un Dios justo que un día vendrá a impartir su juicio sobre esta tierra. Es la gran realidad. Hoy yo aquí me podría aquí a poner a orar por la sanidad de fulano, por el empleo de sultano, pero Señor Dios de la gloria, hay algo mucho mayor que eso. Hay algo mucho mayor que eso. Hay algo mucho mayor que eso. Y es una eternidad de un juicio que Dios va a venir a impartir sobre esta tierra. Vida eterna para los que creen, condenación eterna para los que no creen. Ahí no hay términos medios, ahí no hay términos medios. ¿De qué me sirve trabajar en una multinacional? Irme para el infierno. ¿De qué me sirve tener plata en todos los bancos? Irme para el infierno. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener carros, casas? Irme para el infierno. No me sirve de nada. Señor Dios de la gloria, tú viniste fue a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido, y allá es donde tenemos que apuntar. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Dice, busquemos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios quiere decir busquemos el gobierno de Dios. Busquemos que sea Dios quien nos gobierne. Busquemos que sea Dios quien tome las riendas de nuestras vidas, es lo que quiere decir. Porque algunos piensan que buscar el reino de Dios primeramente es madrugar a orar. Y no tiene nada que ver con la oración. Aquí no tiene nada que ver con la oración. Lo que está diciendo es que busquemos que sea Cristo nuestro Rey, nuestro gobierno, el centro, que Él sea el todo. Es lo que quiere. Busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, que busquemos ser gobernados por el Señor, por Cristo mismo. Cuando dice que busquemos su justicia, está buscando que busquemos agradarle, que busquemos vivir como a Él le agrada, como hombres justos, como hombres justos. Un hombre justo es aquel que busca agradar a su Señor, que busca agradar a Dios. Eso se llama justo, Señor Dios de la gloria. Por eso, Dios de los cielos, en esta mañana clamamos, ayúdanos a caminar en tu justicia. Ayúdanos a que dejemos que tú seas nuestro Rey. Ayúdanos a que, Señor, si te decimos Señor, con palabras así, Dios de la gloria, entendamos el contexto de lo que quiere decir. Señor significa entregar el señorío a Cristo. Señor significa colocarnos en la condición de esclavos, de siervos y de hacer todo lo que hace el Señor. Hacer todo lo que el Señor manda. Y colocarnos decirte a ti, mi Rey, es decirte, Señor, gobierna mi vida. Toma las riendas de mi vida. Toma las riendas de mi vida, que tú seas el centro, el Rey, quien la gobierne. Qué fácil es cantar, qué bonito es cantar, Señor, mi Rey. Se canta muy bonito y se oye bonito, pero de ahí a dejar que esa declaración cobre vida, se encarne en nuestra vida cotidiana de seres humanos, hay una distancia muy abismal. Por eso, Señor, hoy yo clamo a ti, ayúdanos, Señor. Que verdaderamente podamos rendir nuestras vidas, que verdaderamente podamos rendirnos ante ti, que verdaderamente podamos darte el lugar que te mereces, que verdaderamente podamos darte el lugar que tanto proclamamos. Decimos que tú eres nuestro Señor, bueno, pues que entonces hagamos lo que el Señor dice de una manera obediente. Decimos que tú eres nuestro Rey, bueno, pues entonces que dejemos que tú gobiernes nuestra vida. Que tú seas el centro, que gobierne nuestro tiempo, que gobierne nuestras posesiones, que gobierne nuestros talentos, que gobierne nuestros sueños, que gobiernes todo. Eso es decirle al Señor que eres nuestro Rey, Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor Dios de los cielos, llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que verdaderamente tú eres el Señor. Llegará ese día, Señor Dios de la gloria, y ahí vamos en esa carrera, ahí vamos en ese tránsito, bendito Señor. Por eso sosténnos, Padre amado, sostén a tu pueblo, sostén a tus hijos, sosténnos, bendito Señor, en medio de estas situaciones, aunque a veces pareciera que tú no estás obrando,
tú sí estás obrando. Jesús lo dice allá en Juan 5:17, mi Padre trabaja y yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y mire que está hablando en cuanto al griego, ese tiene que ver con un gerundio, es un tiempo presente continuo. Si me hago entender, es un tiempo presente continuo, es un gerundio, no es un pueblo de Boyacá, no, es un gerundio, es un sufijo del griego que tiene que ver con el verbo presente continuo. No dice mi padre trabajó y yo trabajé, no, dice mi padre trabaja. Trabaja, 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 trabaja. Continuamente está trabajando en tu vida y en la mía. Aunque a veces de pronto uno dice, pero yo no veo nada. Tanto que oro y no pasa nada. Estoy orando por los enfermos y se mueren. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No quiere decir que el Padre no esté trabajando. Tú sigues trabajando. Tú sigues trabajando. Señor, ayúdanos, Padre amado, Dios de la gloria, que un día podamos decir como dijo Jesús. Mi Padre está trabajando y yo también trabajo. Yo hago lo que el Padre hace. Yo también puedo estar trabajando en su obra, compartiendo el Evangelio, orando por los enfermos, orando por los perdidos, orando por aquellos, Señor Dios de la gloria, predicando las buenas nuevas de salvación, dándole la oportunidad al pecador de que te conozca a ti. Yo también estoy trabajando, que podamos decir eso, señores de la gloria, y no que podamos decir, estoy trabajando para mí, estoy trabajando para mí, para mis beneficios, estoy trabajando para mí, para lo mío, lo mío, lo mío. Cuando me quede un poquito de tiempo le sirvo al Señor. No, que podamos decir también, mi Padre está trabajando y yo también sigo trabajando, me uno a Él a trabajar en lo que Él está haciendo. Mi Padre está trabajando, llevando gente para salvarla, para darle vida eterna, para salvarlos de su juicio. Y yo sigo trabajando con Él, yo predico, yo oro, yo clamo por los perdidos, yo también estoy trabajando en unión con mi Padre Celestial. Que podamos decir eso algún día, Señor Dios de la gloria, oh Padre Santo, no que digamos, mi Padre trabaja así para salvar las almas, pero yo trabajo por mi cuenta, yo trabajo para mí, para mis beneficios, para mis cosas propias. Señor Dios de la gloria, que trabajemos para ti, que seamos también, Padre amado, Dios de la gloria. Por eso tú oraste, Señor Dios de los cielos, por la iglesia, y dijiste, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, en un mismo sentir, en un mismo parecer, que nos una una misma causa y sea la causa de un mundo perdido que el Señor quiere salvar. Tú dijiste, Señor, ante todo ruego que se hagan oraciones, peticiones, exhorto a que se hagan oraciones, peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque tú no quieres, Padre amado, que nadie se pierda. Tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento. Pero, Señor Dios de la gloria, nos has encargado una tarea. Y la tarea en este trabajo que tú tienes, Padre amado, es de salvar almas. Tú las convences de pecado, nosotros les predicamos. Trabajamos en llave contigo, por decirlo de alguna manera. Tú eres el que convences y nosotros predicamos y oramos por las personas, Padre amado. Por eso hoy oramos por esta humanidad. Por eso clamamos por esta humanidad. Por eso, Señor Dios de la gloria, la ponemos delante de ti, colocamos nuestras familias en tu presencia, bendito Señor, y oramos, Padre Santo, porque, Señor Dios de la gloria, extiendas tu misericordia, porque tu Espíritu Santo traiga la convicción del pecado, justicia y juicio a los corazones. Pero, Señor Dios de la gloria, tú quieres trabajar en llavería con nosotros de una manera, Señor, y tú usas a través de tu Espíritu Santo la palabra que nosotros prediquemos. Es la base que tú usas para convencer. Si no hay predicación, no hay convicción, Dios de la gloria, porque sencillamente el Espíritu Santo no trabaja por magia. El Espíritu Santo no trabaja por de una manera intempestiva. Él usa la palabra predicada en aquella persona, en aquel pecador. La palabra que se le predica, el Espíritu Santo viene y la toma, y a través de esa palabra le convence al pecador de pecado, justicia y juicio. Por eso es importante predicar la palabra a los perdidos. Por eso es importante predicar, abrir nuestra boca para predicarles de Cristo, para hablarles de Cristo. Algunos dicen, no, yo me quedo callado, yo mejor doy testimonio. Eso no sirve de nada. El testimonio ayuda, pero el Señor, a través de Pablo, lo dijo, Señor Dios de la gloria, claramente a los romanos, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que abrir la bocota para poder predicarle a la gente, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, traiga convicción de pecado a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero de trabajo. Si no abrimos nuestra boca, no va a pasar nada. El Espíritu Santo no va a obrar por magia. Así que trabajamos
trabajamos en llavería con el Señor. Por eso ojalá podamos decir algún día: mi Padre trabaja convenciendo a esta humanidad pecadora de pecado, pero yo también trabajo predicándoles, hablándoles de Cristo, orando por ellos, testificándoles. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre Santo de los cielos, que podamos decir como Jesús, que esas palabras de Jesús, si somos cristianos, pues somos seguidores de Cristo, y que podamos hacer lo que Cristo hizo y decir: mi Padre trabaja, pero también yo estoy trabajando. Jesús decía: mi Padre trabaja convenciendo a la gente de pecado, pero Cristo venía para morir en la cruz. Hoy en día la iglesia: mi Padre trabaja, pero nosotros predicamos el Evangelio. Continuamos con la obra de Cristo predicando el Evangelio. No podemos darnos a la idea, Señor Dios de la gloria, de que tú vas a convencer nuestra familia de pecado si no les predicamos. Se hace necesario, Señor, que prediquemos. Se hace necesario, Señor, que les hablemos de ti, que les testifiquemos de ti. Por eso, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, Pablo mismo lo dijo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él mismo dice: pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a creer? Van a invocar a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? Y más adelante es que dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma de que nuestra familia se convierta. Por eso, Señor, en medio de esta cuarentena, aunque no los podemos ir a visitar tal vez, Señor, pero están los medios tecnológicos, están los medios virtuales, donde podemos mandarles palabra, donde podemos compartirles predicaciones. Yo personalmente, cada predicación que yo doy aquí en las mañanas, yo la comparto con mi familia, les envío los videos para que los miren, para que los vean. Les mando esa palabra predicada para que ellos también la reciban. Bendito Señor, ayúdanos, Padre amado, Dios de la gloria, a usar las herramientas que tú nos das para extender el reino, para extender, Padre amado, tu palabra, para extender el evangelio, para extender, Padre amado, Dios de la gloria, la verdad de tu palabra, y que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada en cada corazón, bendito Señor. Pero a nosotros como iglesia, también ayúdanos, bendito Señor, a hacer la tarea que nos corresponde. Señor, que ya dejemos de pensar en nosotros mismos, que ya dejemos de ser tan egoístas. Yo tengo aquí muchas cosas por qué orar por mí, por mi familia, por mis hijos. Pero yo, Señor Dios de la gloria, quiero orarles por los perdidos. No quiero desaprovechar este tiempo para orar por otras cosas que finalmente tú dices y prometes que son añadiduras. Oremos por quien corresponde. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pedir, a interceder, a clamar. Ellos sí están en una verdadera necesidad. El que se va sin Cristo sí está sin una... No sabes cuántos van a morir hoy. Cada día la muerte está aumentando, Señor de la gloria, y no podemos decir deténla. No se puede, Señor de la gloria, porque es un mal necesario. Inclusive tú dijiste que era necesario que todas estas cosas acontecieran, pero que todavía no era el fin. Señor Dios de la gloria, todo esto es un mal necesario. Necesitamos que pasemos por todo esto, Señor Dios de la gloria, y decirte, Señor, detén la maldad. Señor, decirte, Señor, detén la muerte, detén la enfermedad. Sería ir contra la Biblia, sería ir en contra de lo que dice tu palabra, Señor. Tenemos que orar por nosotros mismos para que tú nos fortalezcas y nuestra fe, Señor, no mengue. Y tenemos que orar por esta humanidad para que conozcan a Cristo. Eso es lo que hay que orar. Eso es lo que hay que pedir. Lo demás vendrá por añadidura. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender eso, por favor, para aprovechar bien el tiempo, como dice Pablo, aprovechando estos espacios, bendito Señor. Oramos media hora y a veces la desperdiciamos orando por nosotros, por mí. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Dios de los cielos, que esta humanidad, bendito Señor, se está perdiendo. Esta humanidad, ¿cuántos irán a morir hoy? ¿Cuántos irán a irse hoy, Señor? Y tristemente, sin Cristo. ¿Cuántos millones se han muerto en estos 4 meses de pandemia? ¿Cuántos millones se han muerto en el mundo? ¿Cuántos de esos serán cristianos verdaderamente? ¿Cuántos de ellos verdaderamente habrán conocido de ti? Yo creo que el 99% se fueron a una eternidad sin conocerte. Señor, y eso nos debe sacudir como iglesia. Eso nos debe mover como iglesia, para dejar de ser tan egocéntricos, tan egoístas. Y Señor Dios de la gloria, invertamos el tiempo, Señor, en aquellos. Ellos están a una oración de distancia de ti, Padre amado.
a una oración de distancia que alguien eleve por ellos. Señor, ellos merecen también la oportunidad que tú nos diste a nosotros y por eso oramos por ellos, bendito Señor, por tantos y tantos que no te conocen, que Señor están, Dios de la gloria, Padre amado, Señor, en estos tiempos están asustados, están, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, Dios de los cielos, Padre amado, están aterrorizados porque la muerte está golpeando a las puertas. Y como decía ayer un político, ninguno somos exentos, ahorita todos somos iguales, todos estamos en igual de condiciones, a cualquiera nos puede agarrar, a cualquiera nos puede coger ese mal. Bendito Señor, Dios de la gloria. Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que nos agarre y nos agarre, como dicen por ahí, confesados, que nos agarre, bendito Señor Dios de la gloria, caminando contigo, bendito Señor Dios de los cielos, arrepentidos, bendito Señor Dios de la gloria, y con la seguridad de salvación, con la seguridad de vida eterna. Eso es lo que clamo en esta mañana por esta humanidad, por esta tierra, Padre amado, por los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los importantes, los no tan importantes, los grandes y poderosos. Clamo a ti por esta humanidad, bendito Señor, Dios de la gloria, porque, oh Padre amado, hoy sea el día de salvación. Hoy sea el día, Señor, que te encuentren. Hoy sea el día de arrepentimiento. Hoy sea el día en que se vuelvan a ti, bendito Señor. Padre, Señor, hoy los ponemos en tus manos. Tú sigues trabajando, tú sigues trabajando, tú sigues trabajando, tú sigues trabajando con esta humanidad. Te doy a ti la gloria, Padre Santo, por lo que estás haciendo, Señor, en esa obra de salvar, de rescatar a esta humanidad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre amado, en tu pueblo, en tu iglesia, que nos estás impulsando a pedir por otra cosa, a ya no pedir por nosotros mismos, a pedir por aquellos, bendito Señor, que están en graves problemas. Dice que la ira de Dios está bajo los hijos de desobediencia, Padre amado. Oh Señor, por ellos oramos, por ellos oramos, por ellos clamamos, por ellos clamamos, dándote a ti la gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. Gracias por lo que haces y gracias, Señor, por lo que harás en medio de esta tierra, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados, buenos días, amigos, amigas. Dios los bendiga a todos y todas. Que el Señor nos ayude. Esta humanidad está a una oración tuya de distancia de la salvación. Solamente necesitan eso, que oremos por ellos. Ya hemos orado por nosotros por años. Ya hemos orado por nosotros mismos, hermanos. Ya es hora de orar por otras personas. Aquellos que se mueren. A veces hay que reflexionar en eso. ¿Usted sabe cuántos van a morir hoy de coronavirus? ¿Cuántos van a morir? ¿Y cuántos de esos se van con Cristo? Eso es lo que deberíamos verdaderamente ponernos a orar. Eso es lo que verdaderamente debería movernos a nosotros como pueblo de Dios en el día de hoy. Que Dios nos ayude. Bien, mis amados, Juan capítulo 5, estamos haciendo un estudio sistemático del Evangelio de Juan todas las mañanas. Llevamos ya todo este tiempo de pandemia hablando de Juan. De pronto algunos dicen, pero el hermano Jorge nada que avanza, hasta ahora va en el capítulo 5. No me interesaba correr, me interesa es que podamos masticar, saborear, que podamos coger cada cosa que está en la palabra y disfrutarla y poderla comprender y poderla entender. Entonces mire, por ejemplo, hoy oramos solamente una línea. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y vea todo lo que me salió, 40 minutos de oración. O sea, la palabra de Dios es insondable, no necesitamos correr, hay que ir en detalle, leerla, estudiarla, indagarla, meditarla, para poder así también compartirla y poderla vivir y poderla que esa palabra nos ayude en nuestra fe diaria, de nuestro diario caminar. Así que el Evangelio de Juan capítulo 5, quiero que miremos a partir del versículo 17. Juan 5, 17. Y vamos a ir mirando aquí unos contextos interesantísimos. Juan 5, 17. Ya lo hemos orado, dice, y Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que, de que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la expresión que el Señor da acá a los judíos, líderes judíos, que tiene que ver con la jerarquía judía, que son líderes judíos, no era gente del vulgo, no era la gente de la muchedumbre, sino cuando habla de los judíos está hablando de gente que tenían jerarquía dentro del gobierno, dentro de la religión judía. Así que ellos son los que están atacando a Jesús, recordemos un poquito, por haber levantado al paralítico de Betesda en sábado. Ellos no estaban tan preocupados por la situación de que se hubiese levantado, de que él fuera sencillamente el milagro, hubiera ocurrido el milagro, sino porque hubiera quebrantado el sábado. Dice que procuraban matarlo, pero cuando el Señor dice, mi padre trabaja y yo trabajo, ahora el problema se hizo mayor. Así que el Señor pues les da una expresión que es una respuesta que realmente no sirvió para calmar los ánimos de los judíos. Al contrario, su alusión a Dios como Padre, como su propio Padre, encendió mucho más la ira de los judíos. ¿Por qué la encendió? Bueno, ellos se dieron cuenta perfectamente de que Jesús se estaba refiriendo al Padre de un modo exclusivo y único. Es decir, no era lo mismo que cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar allá la oración modelo, cuando les dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Esto también habría resultado un poco extraño para un judío. De hecho, es difícil encontrar aquí en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, que alguien del Antiguo Testamento se haya referido a Dios o se haya dirigido a Dios con el rótulo de Padre, de una forma tan personal. No lo encontramos. Así que la cuestión aquí era totalmente diferente en la cuestión de Padre. Entonces, ellos percibieron, los judíos percibieron más bien con total claridad de que se estaba refiriendo a su Padre pretendiendo ser igual a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí tenemos que detenernos un poquitico porque para aclarar esta diferencia tan importante entre la forma que nosotros usamos la expresión Padre a como la usaban los judíos. Es totalmente distinta. Recuerde que la Biblia no fue pensada en el occidente, la Biblia fue escrita en Oriente, para una cultura oriental. Por eso quienes nos ha correspondido el privilegio, pero también la responsabilidad de compartir la palabra, nos toca estudiarnos el contexto histórico, geográfico, político, de todo lo que, de donde están los textos gramaticales escritos aquí en la palabra, para poder tener el contexto y el plano completo. Pero eso no quiere decir que sea solamente para predicadores o maestros de la palabra, para usted también. Usted que está solamente ahí sentado escuchando la palabra también tiene que darse el lapo de buscar los contextos de la época de Jesús, el contexto judío, las costumbres, las tradiciones, la cultura, la política, todo esto se hace necesario estudiarlo para tener una mejor comprensión de los textos, de lo que estamos estudiando. Así que la expresión Padre para un judío es totalmente diferente y en los tiempos de Jesús era totalmente diferente al contexto de lo que nosotros tenemos como Padre. Es decir, no es lo mismo.
es decir, el contexto de este pasaje vemos la expresión repetida, muchas veces repetida, no las he contado todavía, pero varias veces la vemos, la alusión a padre, el padre, mi padre, el padre, mi padre, o sea, muchas veces se está haciendo esa alusión y por el contexto de este pasaje podemos ver que los judíos entendieron que de Jesús decía que era su propio padre haciéndose igual a Dios. Miren esto, su propio padre haciéndose igual a Dios. Es decir, en nuestra mente occidental, como bien decía hace un momento, cuando alguien dice que es hijo de otra persona, óigame bien, entendemos que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Y que en cierto sentido debe su existencia. Es decir, a veces los padres solemos decirle a nuestros hijos, pues gracias a mí es que tú tienes vida, yo te di la vida, yo te engendré. Entonces, y tiene algo de verdad. Y tiene, pues lógicamente tiene mucha verdad dentro de nuestra cultura o nuestro contexto occidental. Cuando hablo occidente, estoy hablando de todos los países europeos y americanos, todo nuestro entorno. Oriente ya son esos países por allá como Palestina, donde la tierra de Jesús. Así que en la mentalidad de un judío no era así. Cuando él tenía la expresión, entendía la expresión padre, él no estaba pensando en un hijo engendrado. No era de esa forma. Es decir, en la mentalidad de un judío, ser hijo de era una forma de decir que se participaba, óigame bien, se participaba de la misma naturaleza del Padre. He aquí por eso los judíos el afán de mantener la línea, el linaje. Y los mismos judíos inclusive alegaban, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. No es que Abraham los haya engendrado, sino traía la naturaleza de un pueblo escogido por parte de Dios, y eso era lo que ellos alegaban a través de Abraham. Por ejemplo, cuando Jesús se refirió a los hijos de Zebedeo, ¿se acuerda que él les dijo? Se refiere a ellos como hijos del trueno. En Marcos 3:17 dice eso. Así que Jesús quería decir aquí que ellos tenían la misma naturaleza explosiva de un trueno. ¿Sí me entienden? No es que hubieran sido engendrados por un trueno. Así que aquí hay que entender, por ejemplo, dos cosas. Que Jesús es hijo por naturaleza, no fue engendrado. Es hijo por naturaleza del Padre, de Dios mismo. Y nosotros como hijos somos hijos adoptivos de Cristo por haber creído en Cristo, o de Dios por haber creído en Cristo. Hay quienes a veces se meten en problemas porque dicen, yo soy el hijo consentido de Dios. Hay quienes dicen, por mi vena corre la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo? ¿Qué es eso? Por mi sangre corre la sangre de mi papá, no la sangre de Cristo. Es que a nosotros nos une una misma sangre. No, ¿cuál sangre? Sí, la sangre de Cristo porque la derramó en la cruz, pero porque a veces nos metemos en problemas, porque a veces dicen, es que yo soy el hijo consentido de Dios. Y como yo soy el hijo consentido de Dios, Él me papuchea. Y a veces cuando Dios no nos responde a nuestros caprichos, le hacemos pataletas espirituales a Dios. Ay, yo no oro, tanto que oro y eso el Señor no me responde. Y nos volvemos pataletosos. No somos hijos consentidos de Dios, porque dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza para su padre. Así que es mejor, somos hijos de Dios por adopción, por haber creído en Cristo. Y del mismo modo tenemos que entender otras muchas expresiones similares que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se habla de hijos, pero por naturaleza, no por adopción, tampoco mucho menos por haber sido engendrados. Por ejemplo, dice, hijo de perdición, vamos a mirar algunos. Hijo de perdición, eso está por allá en Juan 17:12 y 2 de Tesalonicenses 2:3. También se habla de la expresión hijo de consolación, por allá en Hechos 4:36. Se habla de los hijos de este siglo, Lucas 16:8. Se habla de los hijos de luz, Lucas 16:8 también. Se habla de los hijos de la resurrección, Lucas 20:36. Se habla de los hijos de la promesa, Gálatas 4:28. Se habla de los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Se habla de los hijos de ira, Efesios 2:3. Se habla de hijos de maldición, segunda de Pedro 2:14. Y se habla de hijos del diablo, primera de Juan 3:10. En todos estos casos, queda claro
que lo que se comparte es la naturaleza y no debemos buscar una relación en la que el Hijo ha sido engendrado literalmente. ¿Sí me hago entender? Es por naturaleza. No caigamos en el error de pensar que, puesto que Jesús es Hijo de Dios, oigo, abra bien aquí los oídos con lo que le voy a decir. No caigamos en ese error, en que a veces pensamos que porque Jesús es hijo de Dios, por lo tanto el Hijo de Dios fue creado o engendrado por Dios. Sabemos que Jesús es hijo por naturaleza, no porque haya sido creado por Dios. Hay quienes dicen, no, es que Jesús es el primer ser creado, por eso es nuestro hermano mayor. A veces nos inventamos unas cosas, yo no sé quién sacó eso. Es nuestro hermano mayor porque él fue el primer ser creado. Él es el primogénito, dice por allá Colosenses. Pero cuando habla el primogénito de la creación en Colosenses, creo que es 1:15, cuando habla el primogénito de la creación, está queriendo decir que él estaba en la creación, desde la creación. Y Juan nos lo dice de otra manera, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. No es que haya sido creado y mucho menos engendrado por Dios. Es hijo de Dios por naturaleza, porque es Dios mismo. Es Dios mismo. Así que esta es la forma en la que nosotros lo entenderíamos. Así lo entenderíamos. Cuando hablamos de Jesús el Hijo de Dios, lo entenderíamos que fue creado o que fue engendrado. Pero no tiene nada que ver con eso. Ese es nuestro contexto occidental, pero queda claro que los judíos no tenían nada de esto en su mente. Y nosotros también debemos entender esas expresiones, esas palabras, tal como las entendieron ellos. Versículo 18. Mira lo que es el versículo 18 de Juan 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí notan eso? Así que ya los judíos empiezan a entender este contexto, entendiendo el contexto de que para ellos un hijo no tenía que ver con haber sido engendrado, sino por tener la naturaleza de ese padre a quien ese hijo le llamaba padre. Es decir, cuando Jesús aquí empieza a hablar de su propio Padre, de Dios como Padre, y los judíos inmediatamente entienden cómo sí, o sea que este es igual a Dios, este tiene la misma naturaleza de Dios. No, es aquí donde empieza el Señor a tener situaciones difíciles y por eso es que dice de allí que más procuraban matarle. Porque para los judíos quedó bien claro que estaba poniendo en actividad al sanar al paralítico al mismo nivel que lo haría el mismo Señor. Es decir, ellos estaban entendiendo la sanidad del paralítico, que Dios había intervenido para sanarlo, pero que el Hijo se estaba atribuyendo también la igualdad del poder sanador. Así que, por eso es que procuraban matarlo. Dice, porque quebrantó el sábado, pero no era porque había quebrantado el sábado, era porque él se hacía igual al Padre. Ahora, dice que procuraban matarle, pero en el texto original, miren cómo dice, en el texto original dice, tenían la idea de un esfuerzo incrementado, infatigable para matarle. Es decir, era exterminarlo incansablemente. Su sangre hervía con esta cuestión del día de reposo y dedicaban todas sus energías para matar a Jesús. Y de aquí en adelante, entre más Jesús se va poniendo en evidencia, más crece el odio de los judíos, más crecen las ganas de matarle, más quieren sacarlo del camino. Así que aunque no lo quisieran reconocer, miren esto, aunque los judíos no lo quisieran reconocer, eran ellos los que estaban trabajando, óigame bien, eran ellos mismos los que estaban trabajando para hacer las propias obras de su padre el diablo. ¿Sí notan eso? Acusan a Jesús de que ha trabajado en el día sábado, pero ellos sin querer admitirlo, o tal vez no se habían dado cuenta, que ellos mismos estaban trabajando por hacer las obras que su padre el diablo quería que hicieran. Miren lo que dice por allá en Juan 8, 40 y 44. Dice, pero ahora procuráis matarme, les dice Jesús, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Miren lo que les dice Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A qué se están refiriendo ellos con esa palabra?
¿Se acuerdan que ellos están mirando a Jesús como el hijo de José, el que tenía los cuernos, según ellos, el que según María le había puesto los cachos? Entonces por eso ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Nosotros tampoco entendemos el lenguaje del Señor. Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren lo que les dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que con esto se comprueba una vez más que cuanto más grande era la obra del Señor Jesucristo a favor de los hombres y más clara la revelación de quién era Él, mayor era el costo para sí mismo. Lo que decía hace un momento, más crece, más incrementa el odio hacia Jesús. Dice en el versículo 18, allá en la parte final dice que haciéndose igual a Dios. Decía su propio padre, haciéndose igual a Dios. La razón para este odio radicaba en dos asuntos fundamentales. Por un lado, Jesús quebrantaba el día de reposo y por otro, mucho más grave para ellos, se hacía igual a Dios atribuyéndose la naturaleza. Óigame bien, atribuyéndose la naturaleza, hijo de Dios, atribuyéndose la naturaleza de la divinidad en el sentido más alto posible de la palabra. Es decir, ellos eran muy celosos de Dios, su deidad. Es decir, ellos celosamente de Dios eran, de hecho, defendían la causa de Dios. No hay nadie que se pueda atrever a ser igual a Dios, tener la naturaleza de Dios. Es lo que es lo que ellos están entendiendo, es lo que ellos están comprendiendo en su contexto de cultura de lo que significaba un padre para ellos. Así que esta pretensión de Jesús para ellos, según ellos, esta pretensión o bien era una terrible blasfemia que se debía pagar con la muerte, o bien era la más grande y gloriosa verdad que todos los hombres necesitamos creer. Estamos en las dos, no hay término medio. El Señor dijo, o blanco o negro, tibio lo vomitaré de mi boca. O lo que dijo el Señor es veraz o sencillamente se convierte en blasfemia. Es veraz y tenemos que creerlo, debemos creerlo, o sencillamente lo rechazamos. No hay término medio, no podemos jugar a dos tintas, o es o no es. Así que ellos decidieron lo contrario, decidieron que esto era falso y acordaron matarlo. Por supuesto, comprendían perfectamente las implicaciones de esta declaración, ellos la entendían. Así que si Jesús era Dios, esto atentaba contra el ritmo. Óigame bien, otra expresión acá. Si Jesús era Dios según los judíos, esto atentaba contra el monoteísmo que ellos habían aprendido. ¿Qué es monoteísmo? Creer en un solo Dios. Bueno, mucha gente puede creer en un solo Dios, en su propio Dios, pero en este caso era creer en el Dios creador de toda la tierra, en el Dios de Israel, en el único Dios, ¿sí? Porque hay monoteísmo. El monoteísmo no solamente encierra creer en el Dios verdadero. Hay mucha gente que es monoteísta, cree en un solo Dios. Yo creo en mí mismo. Se están diosando. Es un solo Dios. También es monoteísta. Pero aquí el monoteísmo de los judíos era creer en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. Y lo creían. Y le enseñaban. Por eso Jesús en un momento le dice a sus discípulos, ustedes hagan todo lo que ellos dicen, porque enseñan bien. Están enseñando del Dios de Israel. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que ellos, el contexto judío tenía arraigado el monoteísmo, que había un solo Dios. ¿Acaso no afirmaba la ley eso? Que Jehová era un solo Dios y que no había otro Dios fuera de él. Según se lo habían enseñado a ellos en Deuteronomio, que es la segunda ley, o la repetición de la ley, o la recordación de la ley de Levítico, porque era para otro pueblo. Así que dice Deuteronomio 4:35, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte,
y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y por allá en Deuteronomio 6:4 se les volvió a enseñar: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese pensamiento estaba bien, pero bien arraigado en el corazón judío, en la mente judía. A nosotros nos enseñaron que hay un solo Dios. Lo hemos aprendido desde chiquitos. No nos vengan aquí con otro Dios. Y por eso Jesús, cuando empieza a ponerse en evidencia, a revelarse, es lo que produce ese celo tan tremendo en los judíos. Así que tal como ellos lo entendían, si Jesús era Dios, entonces ya no había un Dios, sino habían dos. Esto era una grave negación del riguroso monoteísmo que ellos habían aprendido a través de las Escrituras. Eso sería tremendo para ellos. Estaba claro que Jesús tenía que dar alguna explicación de todo esto, y la dio. En primer lugar dijo, o hizo, una defensa completa del monoteísmo que realmente él era en Dios, o que era Dios. En Juan 5:30, que es el texto que hemos leído, que vamos a estar estudiando estos días, mire que hasta ahora vamos en el versículo 18, por eso digo que quedamos despacio, ¿sí? Para poder entender todas esas verdades que están allí, no las podemos dejar pasar por alto. Así que Jesús en este texto les quiere explicar ese monoteísmo, que él también es uno con el Padre. No está hablando de otro Dios, está hablando que es Dios mismo. Así que, por otro lado, le mostró las credenciales a los judíos que demostraban que realmente era Dios. Es decir, esto lo vamos a estar estudiando en el texto posterior, es decir, de Juan 5:30 al 47. Primero, los primeros textos, Jesús va a defender allí, a evidenciar con su declaración que Él es Dios, que el Padre y Él son uno. Por eso usted ve ahí varios apartes donde dice: mi Padre trabaja, yo trabajo, y lo que Él hace también lo hago yo. Es decir, aquí lo que Jesús está defendiendo o aclarándoles a los judíos, que no es que haya otro Dios, sino que sigue siendo el mismo Dios en Jesús también. ¿Sí? Ahora, ya de ahí en adelante, a partir del versículo 30 en adelante, ahora Jesús le va a mostrar las credenciales, lo que él afirma, que realmente el Padre y Él son uno. Así que, para comenzar, el versículo 19, mire, ya comenzamos en el versículo 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se acuerda que la semana pasada dimos una pequeña introducción acerca de que hicimos un pequeño resumen de todo este texto, donde Jesús se hace igual a Dios, donde Jesús habla de su igualdad con Dios? Recordémoslas un momentico, permítame recordárselas. Iguales en poder, igual es en poder. Todo eso es lo que va a estar defendiendo Jesús acá. Igual es en poder. Juan 5:19, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Igual es en conocimiento. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Juan 5:20. Igual es en su capacidad de dar vida a los muertos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Juan 5:21. Iguales en autoridad para juzgar. 5:22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo es Hijo del hombre. Iguales en dignidad y honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Eso está en Juan 5:23. ¿Sí? Todo está ahí en ese mismo contexto del texto que vamos a estar estudiando. Iguales en poder, para impartir vida eterna. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Iguales en tener vida eterna en sí mismos.
5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que fue un resumen que hicimos de todo este texto, del versículo 19 al versículo 29 del capítulo 5, donde Jesús le va a demostrar a los judíos que Él es el Hijo de Dios o que es Dios mismo. Así que hoy vamos a comenzar con el versículo 19, como bien lo dijimos, vamos a dar esos minuticos que nos quedan, algunas claridades acá. Del versículo 19, permítame. Versículo 19, Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Versículo 19. Entonces aquí comienza Jesús hablando de una frase muy popular para Jesús. De cierto os digo. Como diciendo, les aseguro, les doy mi palabra, se lo juro por Chuchito. De verdad, verdad. Es decir, dando por cierto, por sentado, que lo que Jesús estaba diciendo era real. Y la pregunta aquí es, ¿y qué es lo que afirma Jesús con tanta fuerza? ¿Por qué le da fuerza cuando está hablando de cierto, le está dando fuerza a su declaración? Y de hecho aquí en este texto encontramos varias veces donde él mismo les dice, de cierto, dándole mayor fuerza, mayor énfasis a lo que él está declarando. ¿Y qué es lo que él afirma con mayor fuerza? Bueno, él está respondiendo a la acusación que se le está haciendo de los judíos, de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Él les está respondiendo a eso, lo están acusando, y Jesús quiere ahora dejar en claro para ellos lo que ellos están acusando, es decir, les está dando la respuesta aquí. O sea que por eso les está aquí afirmando acá, miren muchachos judíos, de cierto, tengan por cierto que no puede hacer nada el Hijo, sino lo que debe hacer al Padre. Se lo aseguro que sí, les está queriendo decir. Así que va a explicar de forma más amplia Jesús acá la verdad que acaba de declarar. Él no va a menguar en nada su declaración. Por el contrario, le va a dar mayor énfasis, le va a dar mayor fuerza, con la certeza de que los judíos arreciarían su odio contra él. O sea, el Señor ya sabe a lo que va. Él sabe que va a pisar callos. Él sabe que él va a ponerlos en cintura. Él ya todo eso lo sabe. Por eso varias veces el Señor dice, cuando procuraban matarlo, dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y cuando ya se acercaba la hora, dijo, ahora sí, llegó la hora. Y para esto he llegado a esta hora. Así que, desde el punto de vista de los judíos, un simple hombre estaba haciéndose igual a Dios, diciendo que era Dios mismo. Esto le parecía una arrogancia para los judíos y una presunción inadmisible. No se podía entender eso. ¿Cómo así que un simple hombre se quiere hacer igual a Dios? Eso no puede hacer. Pero además, desde este punto de vista que era lógico para ellos, según su lógica, esto era completamente imposible, que un ser humano se hiciera semejante a Dios. Y mucho más imposible porque no podía haber dos seres supremos, dos seres omnipotentes al mismo tiempo. A ellos se les había enseñado que había un solo Dios. Por eso el pensamiento judío tan arraigado. Ellos se les había enseñado eso, que había un solo Dios. Y habían estudiado las escrituras de que vendría un Mesías. Pero a ellos se les había enseñado que había un solo Dios y tenían eso bien sembrado allí. Ahora bien, el Señor Jesucristo no pretendía ser otro Dios. Diferente, no. Actuando de manera independiente de Dios tampoco. O poseyendo iguales derechos y poder del mismo Dios. Tenemos que quitarnos de nuestra mente cualquier idea de competencia entre el Hijo y el Padre. Entre esas dos deidades. Nada más lejos de la verdad que eso. Y esto es lo que el Señor quiere resaltar en su discurso, en su declaración a los judíos. La relación más bien que hay entre el Padre y el Hijo, que es de amor, de confianza mutuas, y que están unidos en un mismo propósito y obra. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Están unidos. No es que el uno vaya a hacer más que el otro. Por eso él dice, no puede hacer nada el Hijo, sino lo que debe hacer al Padre.
Él lo que quiere mostrarles es eso, que hay una unidad perfecta, que hay una armonía entre Dios y el Hijo. Ellos todavía no lo han podido entender, porque ellos lo miraban era por naturaleza. ¿Cómo sí que este viene a decir que es Dios, que también es otra deidad, que también es todopoderoso? ¿Cómo si? Venga a ver un momentico. Así que aquí tendremos que hacer una pequeña reflexión, y es que todos hemos oído hablar de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hemos oído hablar de ella, aunque, dato curioso, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad, no la encuentra. Aunque la Trinidad se encuentra implícitamente en muchos textos de la Biblia. Un ejemplo, en el bautismo de Jesús, el Padre, una voz que oyó del cielo, se vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, el Hijo, quien era el sujeto a bautizar, y el Espíritu Santo, que descendió sobre el Hijo como paloma. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad en acción en el bautismo de Jesús, aunque el texto no nos diga la Trinidad. Entonces usted no va a encontrar esa palabra o esa expresión de la Trinidad en la Biblia, no lo va a encontrar explícitamente, aunque está implícitamente. Así que cuando hablamos de la Santísima Trinidad, aunque nunca aparece en la Biblia, y aunque esto es muy cierto, sin embargo, la única forma de entender lo que estamos aquí estudiando en un momentico es sobre la base de admitir que hay un solo Dios. Óigame bien, que hay un solo Dios en varias personas, en tres personas en este caso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales mutuamente y dependientes entre sí. O sea, están en igualdad, ninguno es mayor que el otro. Son iguales entre sí. En deidad son iguales y son dependientes la una de la otra. De otro modo tendríamos que aceptar lo que Jesús estaba enseñando. Es decir, que hay dos dioses, mi Padre y yo. Tendríamos que admitir eso. Tendríamos que admitir que necesariamente uno de ellos tendría que ser mayor que el otro. Tendríamos que admitir, o mejor, cuando analizamos este hermoso pasaje, vemos que la igualdad entre el Padre y el Hijo son absolutas. O sea, no hay una competencia, no vemos una competencia, no vemos que el uno sea mayor que el otro. El Padre no es mayor que el Hijo. Sin embargo, es interesante que el Señor comienza afirmando que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, en 5:19. Y esto equivale a decir que el Hijo es omnipotente como el Padre. Mire, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, dice. Entonces, volvemos a decir eso, que todo lo hace, o sea, es decir, todo eso que el Señor está haciendo, lo pone en la misma condición de todopoderoso como lo es el Padre. No hay competencia. Sin embargo, allí mismo aclara, el mismo Señor allí mismo aclara algo, mire, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cómo es eso? El Señor dice: mi Padre trabaja, yo trabajo. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué tiene que ver eso? No es que con todo esto nos está mostrando su poder, que su poder no está en competencia con el Padre, sino que sus obras son hechas en humildad y dependencia total del Padre. ¿Sí me hago entender? Nosotros, como hombres caídos, fácilmente pensamos que tal subordinación de Jesús ante el Padre se está haciendo débil, o que sencillamente se está haciendo inferior al Padre, es la palabra, que se está haciendo inferior al Padre. Cuando vemos que el Hijo se sujeta al Padre, pensamos que el Hijo es inferior, y no. En su caso, aquí la subordinación no implica inferioridad, ni tampoco hay ningún tipo de conflicto de intereses o voluntades entre el Padre y el Hijo. Lo que está implícito acá es en esta relación, es una perfecta colaboración, amistad, armonía, unión mutua, íntima entre el Padre y el Hijo, que son dos voluntades unidas en una sola. El Padre y yo, uno somos. Es lo que está expresando Jesús. Mi Padre trabaja y yo trabajo. No hay competencias. Ni el uno está subordinado al otro, no. Sencillamente están trabajando los dos en armonía. Así que cuando
o miremos más bien por otro lado, cuando Jesús aceptó en esa situación especial, venir aquí a la tierra, en la situación de su encarnación. Cuando Él aceptó la misión de la redención del hombre, se subordinó al plan eterno de Dios. De modo que actuaba en todo momento siguiendo los deseos del Padre. Sin embargo, en este contexto tenemos que entender que la expresión de la voluntad aquí tenemos que entender la voluntad del Trino Dios, es decir, había una unión perfecta entre los tres para venir aquí a la tierra a salvar a la humanidad. De este modo el Señor Jesucristo vivió como un hombre, pero en dependencia y fe de su Padre. ¿Sí? Aquí hay un modelo para nosotros. Qué bueno que nosotros podamos también someternos a la voluntad del Padre. Es decir, a veces nosotros queremos hacer las cosas sin Dios. O a veces nosotros sencillamente no traemos todas las cosas que nosotros pensamos hacer sencillamente a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas oraciones no son respondidas. Porque muchas oraciones están inmersas en nuestra voluntad y no en la voluntad del Padre. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en la voluntad del Padre, pues hermano, sus oraciones van a tener respuesta porque usted no va a orar conforme a su voluntad ni a la mía, sino va a orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Y quién más quiere dar o hacer en nosotros su voluntad que Él mismo? Así que cuando tú oras conforme, en línea, le llamo yo, en sintonía con lo que Dios quiere dar o Dios quiere hacer en tu vida, Dios te responde así. Señor, yo quiero salir a predicar tu palabra. El Señor te va a responder así. Señor, yo quiero servirte. El Señor te va a responder así, inmediatamente. Señor, yo quiero hacer algo. Yo quiero transmitir aquí por estos medios. El Señor te va a responder así, porque sencillamente se está obrando conforme a la voluntad del Padre. Ese es un modelo para nosotros. Aquí nosotros adoramos como Señor al Señor, pero a veces no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Aquel que adoramos como Señor asumió para sí mismo, mira, aquel que adoramos como Señor, que es el mismo Señor Jesucristo, él mismo asumió la calidad o la condición mejor de un siervo. Qué bueno eso, qué bueno eso. Sin querer decir que el Señor era inferior al Padre. Son una misma deidad, hacen parte de la Trinidad. Sin embargo, Él de alguna manera se somete a la voluntad del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Verso 20 dice: el Padre ama al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hace un momento Jesús había afirmado que Él hace lo que ve hacer al Padre, y ahora añade: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Así que para poder entender un poquitico estas afirmaciones, el Hijo ha de tener continuo acceso al Padre para poder ver lo que el Padre está haciendo. Es decir, un completo conocimiento de lo que está sucediendo en el cielo, de lo que está haciendo el Padre. Y por supuesto, alguien tiene ese grado de conocimiento de Dios, si alguien tiene necesariamente de conocimiento de Dios, pues necesariamente tiene que ser Dios mismo. No hay otra manera de explicarlo. Es decir, nadie puede saber lo que el Padre hace a menos que sea el Padre mismo. Jesús mismo por eso dice: el Padre y yo uno somos. Jesús, para poder expresar lo que Él estaba haciendo conforme a la voluntad del Padre aquí en la tierra, las obras del Padre aquí en la tierra, definitivamente tenía que ser Dios mismo. No podría ser alguien que no fuera Él. Por eso dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Es decir, lo que está ocurriendo en la voluntad del Padre allá en el cielo, el Hijo lo sabe aquí en la tierra. El Hijo de Dios lo sabe aquí en la tierra. Oiga, dato curioso: usted y yo tenemos la revelación de Dios, pero simplemente limitada. Y le tenemos toda la revelación de Dios, todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos de Él, está escrito en la Biblia. Por eso necesitamos conocer quién es Dios a través de la palabra. Ya está revelada. El Señor me reveló anoche en un sueño. No le reveló nada, mi hermano. No coma frijoles antes de acostarse, porque la revelación de Dios ya está toda aquí.
en la palabra. Ahora a nosotros nos toca es estudiarla y mirar qué fue lo que Dios dijo. Es lo sencillo. Por eso nos toca, ¿qué fue lo que Dios dijo? Muestrar qué fue lo que Dios reveló. ¿Qué fue lo que Dios reveló para esta humanidad? ¿Ah? Dios no da revelaciones nuevas. Todo lo que Dios iba a revelar, lo que necesitaba o lo que Él quería que la humanidad supiera, ya lo reveló, ya lo dijo. Ahora nos toca a nosotros saber qué fue lo que Dios dijo. Por eso dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que Dios tiene vida, que en ellas tenéis vida eterna y que ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que, además del hecho de mostrar todas las cosas, indica también la plena confianza y cooperación que existe entre el Padre y el Hijo. Por supuesto, Dios también revelaba su secreto a sus siervos los profetas. ¿Se acuerdan? Por allá en Amós 3:7. Él dice que Él revela su secreto a sus siervos los profetas, dice en Amós 3:7. Pero lo que Jesús está diciendo aquí en cuanto a sí mismo va mucho más allá de lo que ningún profeta o cualquier ser humano pudiera pretender declarar. Nadie puede, cuando que Dios me mostró, que Dios me dijo, que Dios me mostró en un sueño, que Dios, hermano, la revelación más segura, dijo Pedro, está aquí, la profecía más segura está aquí en la palabra de Dios. Le respeto su sueño, es una experiencia, se la respeto, es válida para usted, pero hermano, la revelación, lo que Dios quiso decir ya está escrito acá, hermano. No, Dios no es razonero. Que Dios te manda a decir, por ahí me decían alguna vez, que Dios te manda a decir, anoche me soñé que Dios te manda a decir, no, lo que Dios tiene para decirme está aquí en la palabra, y es problema mío si yo lo leo o no, para saber qué fue lo que Dios dijo. A veces jugamos a unas cosas, Dios mío, Dios nos ayude. ¿Ah? Así que el mismo Señor lo explicó en otra ocasión. También lo explicó. Mateo 11:27 dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Todas las cosas, Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está también en Lucas 10:22. Así que las obras que el Hijo hace son las mismas que el Padre hace y le muestra. Y ahora añade, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Pero a qué obras mayores? ¿Obras mayores? ¿No habría una obra mayor para los judíos? ¿No habría un milagro mayor para los judíos que Jesús, el hombre que tienen al frente, del cual están acusando, hubiera levantado un paralítico de hacía más de 38 años que estaba allí postrado? Ellos lo sabían bien, los judíos no eran tontos, ellos lo sabían bien. Y ahora Jesús les está diciendo, los está poniendo más en cintura, los está apretando más. Le dice, y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí los está arrinconando más a los judíos. ¿Cómo si? Ahora no solamente levantó un paralítico de hace 38 años, ahora va a venir cosas mayores. Ahora ya ahora no solamente este dice que es hijo de Dios, sino que ahora cosas mayores le está mostrando el Padre. Imaginémonos por un momentico el contexto de los judíos. Imagine que usted sea judío y que está ya luchando con eso en su mente, en su corazón. ¿Cómo si? ¿Cómo si? Yo creo que ya estaban cogiendo las piedras para apedrearlo allí. ¿Ah? ¿Qué obra se refería el Señor? Mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿A qué obra se refería el Señor? Como en las novelas, continuará, mi hermano. ¿Quieres saber cuáles serán las obras que se refería Jesús? Continuará. Lo espero en el próximo estudio. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por venir a esta tierra, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque, oh Dios de la gloria, no nos permitiste de alguna manera haber nacido en tu época. Gracias, Señor, porque no nos permitiste haber nacido, Señor Dios de la gloria, en el contexto de los judíos. Porque muy seguramente nosotros desde acá, Señor, acusamos a los judíos y decimos, pero ¿por qué fueron tan necios? Pero, Señor Dios de la gloria, tal vez si nosotros hubiéramos nacido en esa época y en esa cultura, hubiéramos actuado
igualito, exactamente igual, porque ellos tenían una cultura y un contexto y unas enseñanzas de las escrituras y una forma de interpretarlas que no la entendían por su religiosidad. Señor, gracias porque nosotros de todas maneras estamos al otro lado. Estamos al otro lado de la escena, al otro lado del panorama completo. Tenemos el cuadro completo, de alguna manera. Señor Dios de la gloria. Por eso para nosotros los occidentales se nos hace más fácil. Y se nos hace más fácil también inclusive juzgar a los orientales. Señor Dios de la gloria. Entendiendo todos estos conceptos que hemos entendido hoy, del concepto de padre para el judío y padre para nosotros el occidental, Señor, ahora vamos comprendiendo un poquito más lo que Jesús quería decir allí cuando decía, mi padre trabaja y yo trabajo, y cuando él expresaba la declaración, Padre. Señor, ayúdanos cada vez a entender un poquito más, para poder comprender definitivamente qué fue lo que tú viniste a hacer. Señor Dios de la gloria, cuando tú dices mi padre trabaja y yo trabajo, sencillamente no estabas diciendo mi padre trabaja y yo trabajo para que tu hijito mío cristiano tengas más plata, tengas más cosas materiales, no. Seas más feliz en la tierra, no. Está hablando de la salvación, de lo que oramos esta mañana, cuando todo lo que el hombre distorsionó, el Padre está trabajando para volverlo a arreglar y envió al Hijo para que todas las cosas en él fueran nuevas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender todo lo que está escrito aquí en este Evangelio de Juan. Qué tremendos tesoros insondables que hay en este Evangelio de Juan. Señor Dios de la gloria, danos la licencia de poder continuar estudiando, de poder seguir indagando, de poder seguir investigando, de poder seguir teniendo iluminación a lo que ya está revelado. Ya está revelado, Señor. Ya no es una revelación nueva. No, uy, Dios me reveló aquí en la escritura. No, ya todo está revelado. Ahora tú nos estás iluminando el corazón y la mente y los sentidos para poder comprender lo que tú ya habías revelado a través del apóstol Juan. Gracias, Señor, por ayudarnos a entenderlo. Ayúdanos a compartirlo. Y ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a caminar en la dirección de lo que tú nos has enseñado. Señor, tú nos estás enseñando que tú estás trabajando todavía para salvar esta humanidad, pero que también, Señor, ahora nos incluyes en esa obra. Nos haces partícipes de esta obra de salvar a esta humanidad perdida. Y es predicando tu palabra, orando por ellos, compartiéndoles, testificándoles, hablándoles de ti. Señor Dios de la gloria, que hagamos lo que nos corresponde como iglesia y tú harás lo que te corresponde como Dios. Que hagamos lo que, Señor, nos corresponde naturalmente, que tú harás lo sobrenatural. Que hagamos, Señor, lo ordinario y tú harás lo extraordinario. Señor Dios de la gloria, gracias por darnos el privilegio de ser partícipes. Tú dijiste, Señor, antes de partir, dijiste, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Señor Dios de la gloria, gracias, Señor, por darnos este privilegio de continuar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, o de anexarnos a la obra que tú comenzaste a hacer. Podríamos decir, Señor, si Jesús estuviera hoy, diría, mi Padre trabaja, yo trabajo y los tengo a ustedes, iglesia, también trabajando. Gracias, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica, mi alma te exalta y mi alma te adora. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Ponemos hoy nuestras actividades delante de ti, nuestra cotidianidad de este día, nuestros quehaceres, los entregamos en tus manos. Pedimos tu gracia, tu dirección, tu sabiduría. Guarda, Señor, nuestro salir, nuestro entrar. Guarda esta humanidad. Guarda nuestras familias, Padre Santo. Te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo, así que continuaremos con el favor del Señor en estos días, estudiando este bonito libro del Evangelio de Juan, de sacar todas esas verdades que están allí, para usted y para mí, son para nosotros la palabra. Bendecimos al Señor. Muchas gracias por su fina sintonía, mis amados. Dios me los bendiga. Un abracito, un feliz día para todos. Dios los bendiga.